Bueno, muy buenos días, un cordial saludo para la mesa de trabajo, para toda la audiencia. Muchas gracias, ingeniero. Da usted ayer dos buenas noticias para todos los usuarios de la vía Alcusiana que conecta el departamento de Casanare con Boyacá. Bueno, cómo no, cualquier persona que pase por la transversal del Cusiana, que venga de Aguazul a Sogamoso, puede apreciar que lo que hemos hablado en este medio de comunicación de los cronogramas de intervención se han venido cumpliendo y se está trabajando fuertemente sobre la vía, a pesar, William y Marta y todos los oyentes, de la intensa lluvia que ha sido muy crítica. Esa intensa lluvia llevó a que hace 20 días tuviésemos una emergencia muy seria en el sector de Las Lajas, se trabajó muy intensamente y finalmente ayer ya se habilita a doble carril, como muy bien lo menciona Marta, el paso en el sector de Las Lajas sin ningún tipo de restricción de horarios, ¿sí? De noche, de día, sin problema. Ahí en el sector de Las Lajas vamos a seguir trabajando, terminando unos filtros, terminando unos descoles, unas alcantarillas, obras de arte, pero que con un manejo de tránsito en sitio sin ningún problema requiere cierres o situaciones en ese sentido. Se trabajó muy fuerte durante esos 20 días, pero ya tenemos el paso listo en ese punto. En lo que tiene que ver con el PR86 más 500 en el sector de Las Lajas, efectivamente, como también hace un mes creo que lo habíamos charlado aquí en este medio de comunicación, ya llegaron los paneles de lo que será un puente militar, metálico tipo militar, que se va a instalar en el sector de la Orquídea, en el espacio entre la batea que hay ahí donde normalmente pasamos todos y el puente que desafortunadamente se cayó muchos años atrás, que nosotros esperamos que los responsables y que ojalá las demandas que tiene instaladas el Instituto Nacional de Vías prosperen y que esos dineros que se perdieron por la caída del puente se recuperen. Pero digamos que ese es arena de otro costal y que la parte jurídica, en lo que corresponde a nuestro trabajo, a la orden del presidente de la República, del director general del Invías, y por supuesto que me corresponde como director, y es mi trabajo, es que esos puentes queden instalados lo más pronto posible. De hecho, no se va a instalar uno solo, Marta y William, se van a instalar dos, pegados ahí a la batea, ya en condiciones técnicas, dos simplemente apoyados, ya están los paneles en sitio, ya hay un contratista, el del 1858, esperamos que la naturaleza nos permita trabajar. También hay una buena noticia, Marta, y en eso tengo que agradecerle a la corporación, porque lógicamente no se puede intervenir ningún cauce si no tiene uno la autoridad ambiental, y eso tiene los permisos de la autoridad ambiental de ocupación de cauce, eso tiene unos tiempos para sacarlo, pero Corporinoque ya nos dio vía libre para poder rápidamente el sábado, para poder iniciar y que el contratista arranque cuanto antes en el punto con su cronograma y dentro de los 6 días siguientes informar a la corporación y bueno, empezar a hacer todos los trámites correspondientes y la corporación hará el acompañamiento necesario. Entonces eso nos permite avanzar. Entonces sí, son buenas noticias, no es un puente sino son dos y ya se iniciará con lo que tiene que ver con la cimentación para en el menor tiempo posible tenerlo instalado y que de una vez nos quitemos de encima ese problema tan serio. Cada vez que llueve pues hay unas emergencias muy serias porque se obstruye el tránsito y hay un tema que ha sido muy complejo, Marta, y es que ha llovido muchísimo en esa vía alcusiana y desafortunadamente se proyecta más lluvia. Ingeniero Arsenio, esos puentes eran los que estaban ubicados allí en el sector de El Charte, pero en el sector del Charte había un control con tema de básculas para evitar algún tipo de afectación a este tipo de puentes militares. ¿Qué se va a hacer para poder controlar que no haya sobrepeso sobre estos puentes y no vayan a terminar siendo afectados? Bueno, esos son temas que dentro de la agenda vamos a revisar cómo se va a manejar. De hecho, ahorita voy a solicitar un informe sobre esos puentes, ya las especificaciones, exactamente qué capacidad tienen, ¿no? Sí. ¿Cuál es el ancho útil? Según me han informado son 4 metros, entonces ahí no habría problema para pasar todo tipo de vehículos, con excepción de quienes vengan con alguna carga especial, sí, sobre todo la industria petrolera. Hay que tener presente que, bueno, también más adelante se va a empezar a instalar la báscula ahí en el sector de Toquilla, lo que hemos dialogado también en este medio de comunicación. Entonces voy a preguntar exactamente la capacidad de carga de cada uno de los puentes para tener mayor precisión, pero lógicamente
Si hay una restricción de 40, 50 toneladas, pues con la báscula que se iría a instalar en la en el sector de Toquilla se iría a restringir, aunque ese está más adelante, ¿no? Ahora, si hay otra carga que, digamos, si el puente tiene una capacidad, según nos expliquen, de 40, 50 toneladas, pero viene una carga de 60 o superior, entonces en ese sentido tendremos que tener algún control más cerca del puente para evitar que se nos vayan a colapsar. Bueno, esto es en el sector de la Orquídea, este punto que es bastante crítica y que estos puentes metálicos pues van a permitir el transporte. Ahora, en el sector de las lajas ya hay paso, pero ese paso se hablaba que posiblemente iba a tener algunas restricciones. Invías dice en los últimos minutos que no. En fin, ¿cómo quedó? ¿Hay o no hay restricciones y se va a seguir trabajando ahí en el sector? Sí, es correcto. Sí, pues lo que pasa es que hace 8 días habíamos habilitado la vía y había quedado unos horarios. De noche estaba abierta de 7 de la noche a 7 de la mañana, totalmente abierta la vía, de 7 a 12 cerrada, porque en esos espacios estamos trabajando, sobre todo para traer rocas, para terminar los enrocados, sí, porque como hay un movimiento de maquinaria pesada grande, entonces es peligroso para quienes transitan. Y de 12 a 3 de la tarde estaba abierta para todo tipo de usuarios. Entonces, esa restricción de horarios se levantó anoche, de hecho el Instituto pidió una resolución en ese sentido, entonces ya no va a haber ese problema. Se continúan algunas obras, sí, hay como continuar terminando, pero ya son obras menores, terminar unas alcantarillas, unos filtros y otras obras de drenaje, pero que no ameritan ningún cierre y que ahí por supuesto con la señalización existente es suficiente y no obstruye para que los vehículos pasen en ambos sentidos, Marta. Sí. Ingeniero, según ese cronograma de trabajo que tienen ustedes, ¿cuándo estaría ya habilitado estos 2 puentes allí en el punto de la Orquídea, que entendemos es para no tener contratiempos o hacer paso alternado los 2 puentes, porque estamos en época de lluvia y según el IDEAN, pues incrementarían durante los meses de octubre y noviembre? Sí, lo importante es que, digamos, llegaron los paneles y se va a trabajar para enfrentar de aquí en adelante todo. El cronograma exacto lo deben presentar en el transcurso del día los contratistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están evaluando 2 cosas. Lo primero es qué tipo de cimentación se va a hacer en ese punto, porque recuerde usted que ahí hay unos movimientos geológicos importantes. Entonces, si se va a hacer una cimentación tipo profundo o simplemente se va a hacer una simplemente apoyada, que parece va a ser así, que eso sería mucho más rápido y también permite en tiempo instantáneo hacerle monitoreo al puente, y si por condiciones geológicas el puente se mueve en uno o en otro sentido, poder corregirlo, y eso es mucho más rápido. Es que realmente, con la experiencia que nosotros tenemos, los 2 puentes que se instalaron en Arauca, sí, recuerde que la vía no la había destruido el invierno, porque el invierno no es solamente aquí. A nosotros nos toca estar pendientes de los inviernos de Arauca, de aquí de Casanare, de allá de Boyacá, el sector de Bichada. Entonces, en Arauca se instaló un puente tipo militar en las mismas condiciones sobre el puente Bojabá, el que va entre Saravena y norte de Santander, y se instaló otro ahí en el sector de La Colorada, entre Tame y Fortul, y realmente, y Saravena, perdón, y eso se instaló en menos de un mes, aunque las condiciones eran distintas. O sea, realmente instalar el puente, la parte metálica, eso es muy rápido, en 12 días se instala. El tema es la cimentación, donde usted lo va a soportar a ambos lados de la montaña, y eso es lo que nos da el cronograma de contratista, el señor Mario Huertas, que es el responsable de esa obra, un contrato de 107.000 millones, debe presentarnos el día de hoy. Entonces ya en horas de la tarde pues tendremos información cuál va a ser el sistema que se va a utilizar para este tipo de puentes, William. Ingeniero, respecto al sector de las lajas, ¿cómo queda en este momento? ¿Se pudieron completar los trabajos de desaguar la montaña? Y se señalaba ayer o se le informaban a ustedes sobre otro punto crítico muy cercano allí de las lajas. ¿Cómo se ha estructurado un plan de trabajo en esos otros puntos cercanos y que también han venido enfrentando afectación por las lluvias? Sí, es que la lluvia es bastante compleja. O sea, digamos, hay veces cuando se presente, sugiero respetuosamente un deslizamiento o esas situaciones, es muy importante también analizar el porqué.
Sí, y la lluvia esos 4 meses han sido muy duras y se siguen presentando. Pues en el sector de las lajas, ustedes saben que presentó esa remoción en masa, fue parte de la banca, removimos en cerca de entre 5.000 y 10.000 metros cúbicos de lodo, eso nos lo deben ya cuantificar las cantidades en un informe que solicitamos bien detallado, logramos hacer unos enrocados muy importantes de más de 5.000 metros cúbicos, que es lo que va a proteger la banca, se instalaron ya sobre el frente del sitio del PR-117, es que donde sucedió el derrumbe es el PR-117 más 450, entonces ahí era un área de trabajo de unos casi 100 metros. Pero los filtros que se van a terminar de hacer, no es solamente ahí, sino de todo el sector de las lajas, o sea, más o menos ahí desde el PR-117 más 200 al PR-117 más 700, aproximadamente en unos 500 metros se tienen que terminar los filtros que ya están bien avanzados. Entonces ya se continúa con esas obras. El contratista, en lo que tiene que ver con la montaña, según me ha dicho la contratista y la interventoría, van a colocar también en la parte alta unos filtros, aunque en la parte del talud está el filtro principal que toma todo el agua que viene de la montaña y luego se saca de manera transversal mediante unas alcantarillas y otros filtros que se colocaron, pero en la parte alta también le van a colocar otros filtros para sacar de manera controlada al talud longitudinal sobre la pata del talud. Entonces, esas son ya obras menores que se van a hacer y eso nos va a garantizar estabilidad, no solamente ahí en el PR-117 más 450, sino en todo el sector de las lajas. Y más adelante en los otros puntos, ya el contratista tiene indicaciones precisas que debe proceder a intervenirlos. De hecho, tienen un cronograma a partir de esta semana, son aproximadamente 4 puntos donde se tienen que hacer trabajos muy similares, por ejemplo, de colocar filtros sobre la pata de la montaña para capturar el agua de la misma, porque finalmente de nada sirve hacer una renivelación de la vía y dejarla bonita, pero si no controlamos el agua que viene de la montaña, pues se complica. Pero ya esos trabajos ya están dentro del cronograma. Otra cosa que es muy importante, creo que también lo hemos detallado en este medio de comunicación, es que si ustedes se vienen, por ejemplo, de Sogamoso hacia Agua Azul, en los últimos 3 meses hemos recuperado 14 kilómetros de la vía que estaba muy deteriorada con huecos, ¿sí? Es que le voy a sacar una cifra. Hace unos 2-3 años habían 44 huecos, ¿sí? Totalmente dañados. Hace 2 años yo todavía no había ingresado al Instituto Nacional de Vías, el director general Juan Esteban Gil tampoco era director, y el presidente de la República tampoco, lleva hasta ahora 1 año. Entonces, las órdenes de los jefes fue, esa vía tiene que quedar en lo posible sin un hueco. Y miren lo que ha sucedido, de esos 44 kilómetros que estaban supremamente feos, ¿sí? Que yo también soy ciudadano y fui víctima de ellos en su momento. Entonces, el año pasado y a principios de recuperamos 20 kilómetros, ¿sí? Nos quedaban 24 kilómetros que todavía hacen mucho daño. Pero se ha seguido trabajando con cargo a este nuevo contrato, el 1858, que es con el que se va a hacer lo de las lajas, se está haciendo lo de las lajas, los otros puntos críticos, la ampliación de puentes, también la variante de Sogamoso, porque este contrato no es solamente para el sector del crucero para acá, sino también tiene que ver con la variante de Sogamoso y otras obras complementarias en el tramo de Boyacá. Entonces, con este contrato hemos recuperado a corte de ayer otros 14 kilómetros. ¿Sí? Del crucero para acá, que eso estaba muy feo, 14 más, o sea que 24 menos 14 nos quedan 10. Nos quedan 10, pero en 3 meses hemos avanzado 14 kilómetros y ahorita les envío videos de ayer porque se ha trabajado fuertemente con las máquinas. Esperamos que esos 10 kilómetros los podamos disminuir. Entonces, se ha venido trabajando, Marta, estamos sobre la marcha, Dios permita que la naturaleza nos permita seguir trabajando, porque es que ha llovido mucho y eso siempre, cualquier persona que trabaje en obras, o así no trabaje en obras, pero lo puede entender, que siempre trabajar con lluvias complica los trabajos, pero bueno, toca hacerlo porque de todas formas la vía lo amerita, pero cuando terminemos todos esos trabajos, la vía va a quedar en condiciones más óptimas para la transitabilidad. Ingeniero, ¿nos recuerda quién es el contratista de este tramo de la vía del Cusiana? Mario Huertas. Mario Huertas. Sí, él es un contratista que está haciendo, ustedes lo pueden buscar en internet, grandes obras a nivel nacional, incluso tipo concesión, está construyendo, o sea, es una firma seria. Sí. Y hay que reconocer que en medio de las circunstancias, por ejemplo aquí en Las Lajas se dispuso lógicamente por indicación del instituto, pero de manera permanente van de 24 máquinas trabajando en el sector, personal aproximadamente 40, sumados entre operarios, operadores de maquinaria, controladores,
O sea, hubo diligencia en medio de las circunstancias del clima, de trabajo. Los otros puntos, entre otras cosas, lo que le estoy mencionando, Marta, la semana pasada hubo una audiencia de verificación por parte del juzgado segundo del doctor Lubier, y él muy detalladamente estuvo en todos los sitios verificando, ¿sí? Y esa visita fue muy importante, Marta, porque en ocasiones no es lo mismo que alguien se haga una idea desde una pantalla de un celular o desde una pantalla de un televisor, que es lo que hoy día por las redes que son extraordinarias y los medios, eso es una cosa mirarlo ahí, otra cosa es ya verlo en el sitio. Y en ese recorrido tan detallado del honorable juzgado en cabeza de su máximo representante y de todas las autoridades accionadas, se hizo un recorrido punto por punto, desde Las Lajas hasta llegar al sector, más allá de Toquilla, y donde todos esos puntos, por ejemplo, donde se siguen presentando asentamientos y todos esos puntos se revisaron y también se le pudo mostrar el cronograma que se tiene para intervenirlos. Bueno. Pues ingeniero Arsenio Sandoval, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Estas excelentes hechos que da Invías hoy. Llegan los 2 puentes metálicos al punto La Orquídea. Ahora lo que hay que saber es qué tipo de cimiento se va a utilizar para colocarlos en servicio, y de paso la recuperación de estos kilómetros de vía. Ingeniero, que tenga buen día. Gracias, Martín. Un saludo para usted, para toda su amable audiencia. 6 de la mañana, 30 minutos. Le madrugamos a las noticias. Contacto Noticias, el noticiero que informa e indaga los hechos acontecidos en Casanare. Contacto Noticias por violetaestereo.com, 99.7 La Paz y 89.7 Yopal. Contacto Noticias. Violeta Estéreo, líder en información. Ahora son más las razones para tanquear con nosotros. En Estación de Servicio La